Buenas, bienvenidos a una nueva emisión de Podcast Tecnológico, un producto de Resumen Tecnológico. Hoy voy a estar solo de nuevo, quien les habla, Fabricio Ballarino, y les traigo un solo tema para hablar y divagar un poco. De hecho, confieso que este es un tema eh, un poco improvisado, no improvisado porque estuve buscando información, pero sí que, digamos, me surgió de manera imprevista. Esa sería la palabra. Algo imprevisto fue. Es así. En esta semana, de hecho hace poquito tiempo, eh, Sony realizó una llamada de accionistas y ahí volvió a pronunciarse sobre algo que ya había anunciado previamente, que era sobre que iba a dejar de dar soporte a los videojuegos en formato físico. Y les dijo a los accionistas en sí, hay varias razones por las que tomamos la decisión y la principal es que la digitalización del contenido en general ha seguido su rumbo, no solo para PlayStation, sino para todo el tipo de contenido. O sea, la digitalización es hacia lo que se va, digamos, es hacia lo que apuntan ellos, como así también eh, otros tipos de empresas apuntan a lo mismo. Acá hay algo curioso, que de hecho lo rescato del medio Sataka, que ellos mismos, digamos, ellos lo vieron. Alguien que se pronunció sobre esto también, que creo que nadie lo vio venir, fue Anonymous. Hizo una publicación en X. Ahora X deja ser unas especies de publicaciones, pero largas. Es una forma rara de nuevo contenido. Pero bueno, es una publicación eterna de leer que se titula Se acerca el fin de la propiedad de tus juegos. Hay sobre lo que debaten, y esto es algo de uno de los dos o tres tópicos los que quiero traer hoy, es, digamos, si bien yo ya lo habíamos, digo yo, pero me acuerdo porque justamente yo lo puse en pie en otros podcasts anteriores, por lo menos en un podcast anterior lo había puesto en pie para debatir con Ale, es decir, ahora vamos hacia la digitalización, hacia más que nada la suscripción. Yo obtengo un videojuego mediante suscripción. Eh, ¿Hasta qué punto en realidad es tuyo, no es tuyo, es de la otra empresa? Ahí es cuando empieza ese debate, ese eterno debate. Y eh, si bien eso es algo que lo dejo bastante en el aire a propósito, porque no va a dar el tiempo para todo, yo creo, si no fue también durante esta semana, bueno, lo voy a decir de esta forma, en las últimas 2 semanas, yo creo que en menos tiempo, se registraron caídas de PlayStation Network y de Xbox. Es decir, las dos principales, yo creo que son las dos principales plataformas de videojuegos en streaming, en la nube, a día de hoy, tuvieron caídas. ¿Cuál es el chiste de estas caídas? Yo digo el chiste. ¿Cuál es el tema de estas caídas? Que es lo que a mí me parece. Si se cae alguna de estas plataformas y al mismo tiempo apuntan a que el futuro de los videojuegos sea mediante suscripción, mediante estar pendiente en la nube, bueno, se cae justamente el proveedor que te tendría que brindar ese videojuego por el cual estás pagando, pero que el videojuego no es tuyo, ahí es cuando entra la dicotomía anterior. Bueno, la cosa es, vos le estás pagando, decís, me voy a jugar, y te encontrás con que el servicio está caído. Esa caída afecta, por lo general, no afecta a un solo usuario, afecta a varios. Puede que afecte a una región determinada, a un país entero, a varios países. Ni que hablar si fuera una caída masiva. Entonces, ahí es cuando también algo que yo veo como algo, digamos, lo veo como algo muy delicado eh, y hasta contraproducente. Las empresas quieren tener el control y quieren tener los videojuegos ellas mismas, o es lo que yo creo, es lo que a mí me parece, en decir, ok, yo te lo brindo bajo suscripción, digo yo, siendo una empresa, una grande empresa, como de PlayStation, de Xbox, y pongan ustedes a quien quieran, y vas a poder jugar a ese videojuego mediante, digamos, que vos me pagues la suscripción y entrando a mi servicio. A mi servicio sería PlayStation Network, etc.
reitero, si es que se cae, si es que hay algún problema, eso va a afectar a varios. Al inicio de los videojuegos, yo digo el inicio, remontémonos 30 años atrás, más todavía si quieren. La forma era por los famosos cassettes, era por el formato físico. Y estuvo así durante muchos años. Si tenías un problema con ese formato físico, yo digo un cassette, un CD, el que ustedes prefieran decirle. Si lo perdías, se te rayaba el CD, se te caía, lo que sea, no podías acceder al videojuego, si es que tenías un problema, digamos, grave, y te quedabas vos mismo sin acceder a ese videojuego. No había otra vía. Pero ahí, digamos, y es como decir, se te cayó el servidor, por decirlo. Pero ahí, lo que a mí me parece, donde está la vuelta de tuerca, es que en ese caso puntual le afecta a un usuario, a un solo usuario, digamos, un solo. O sea, si es que ibas a jugar con un amigo, bueno, dos, pero no algo de la envergadura de decir, se le cae el servidor a la empresa que me está brindando el videojuego por suscripción en la nube, que ahí afecta mucho más usuarios. Entonces ahí está como, creo yo, otra conversación en decir cuáles son los pros y los contras entre el formato físico y el formato digital, cuál es la preferencia, por cuál se decantarían ustedes. Yo ya lo dije en alguna que otra ocasión y de hecho lo coincidimos con él en eso. Preferentemente, también yo ya no soy más jugador, hace mucho que no juego ni nada, pero no puedo, no, es imposible hacer caso omiso a esto hacia lo que apunta la industria. Si yo me pongo en lugar de un jugador, en lugar de un usuario, diría, dame las dos opciones, dame mientras más opciones mejor. Y uno escoge en el momento lo que le parezca más conveniente, lo que le quede más cómodo. Pero bueno, la cuestión parece ser, todo apunta a que se va hacia los juegos mediante suscripción. Y acá es cuando viene otro tópico que yo quería traer que me hizo, ya me estaba dando vuelta en la cabeza desde antes de esto y hoy de nuevo digo, bueno, esta es como la campanada final. Dejo una pregunta. Google Stadia, no sé si se acuerdan de Google Stadia. Fue un servicio de videojuegos en la nube operado por Google, para quienes no lo sepan. La pregunta es, ¿Google Stadia no fue un adelantado a su tiempo? Esa plataforma se anunció en septiembre de 2022. Se anunció. Google había anunciado, me disculpo, me confundí, había anunciado en septiembre de 2022 que la cerraría. Y el cierre oficial se hizo en enero de 2023. Tuvo que cerrarla porque no le era rentable, no le estaba dando los resultados que esperaba y demás. La pregunta es si no llegó antes de tiempo. Cada tanto uno ve algunas ideas, algunas acciones y demás que dicen, esto fue un adelantado a su tiempo. Yo pregunto en eso, Google Stadia, ¿no fue una adelantada a su tiempo? Y luego está otra cosa que también es lo que yo estoy viendo desde mi perspectiva, que creo que hay varios que se están, reorganizando con el tema de los videojuegos en general. Por un lado tenemos a Microsoft, que en enero de 2022 había anunciado que compraría Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares estadounidenses. La compra en sí, la adquisición, se terminó más o menos en octubre de 2023, tuvo unos meses de temas legales, de reguladores y demás. Hacer una adquisición tan grande, se tenía que ver el tema de monopolios, permisos, etcétera, etcétera. Bueno, cuestión. Activision Blizzard ya es parte de Microsoft, pero hasta hace poquito tiempo no se había tomado una medida o, digamos, no había visto un accionar concreto en decir, bueno, ¿qué van a hacer con esta adquisición? ¿Cómo lo van a justificar? Y de hecho, lo que se hizo hace poco se denominó como el plan, el gran reset, por así decirlo, con la nueva CEO de Xbox, que es Aya Sharma, que consiste en
en muchas cosas, pero es en tratar de optimizar todo, de ir hacia la rentabilidad, porque la división de videojuegos de Microsoft no le está yendo tan bien. Invirtió, no sé, yo digo invirtió para no decir que gastó o compró, pero bueno, invirtió 68.700 millones de dólares en una sola compra, en la Activision Blizzard, y no le está encontrando todavía la vuelta de tuerca a la parte de videojuegos. Sin embargo, estamos hablando de un mercado que tiene un buen nicho. Yo no iba a decir un buen nicho, pero no es de nicho, porque los videojuegos en general tienen un público masivo y para quienes no se acuerdan o no sepan, esto ya se había anunciado desde el año pasado y los organismos reguladores a nivel global dieron la aprobación hace poquitos días de Electronic Arts por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí por 55.000 millones de dólares en efectivo, de dólares estadounidenses. Es decir, el videojuego es un mercado amplio, de mucho dinero, que está viendo, me parece a mí, acá es cuando yo traigo de nuevo, es decir, es mi apreciación, me parece a mí que está viendo hacia dónde dirigirse, hacia qué modelo enfocarse, físico, digital, por suscripción. De hecho, hay algunos en el plan de Microsoft, entre otras opciones, que están estudiando en decir, bueno, damos algunas partidas gratuitas con anuncio, ¿cómo lo hacemos? Están estudiando qué hacer y cómo hacer. Todavía el sector está buscando, ya lo dije, digamos la frase, la vuelta de tuerca. Es muy popular esta frase en Argentina, perdón que la repita, pero es así. Y es algo que, repito, mueve mucho dinero, pero yo creo que no están sabiendo cómo capitalizarlo en muchos casos. No voy a decir en todos, pero sí en muchos. Luego, me tengo otra cosa guardadita que me lo traje. Esto, los datos que le doy ahora, están más enfocados a la industria del entretenimiento y en específico a por ejemplo, la parte musical. Y acá cuando ustedes me podrían decir, bueno, Fabri, la música no son los videojuegos. Sí, eso es verdad. Yo a lo que quiero tratar de apuntar en esta parte es de pasar de los videojuegos al entretenimiento en general. Según Luminate, espero haberlo pronunciado bien, que es la empresa líder en datos de la industria del entretenimiento, las ventas de CD musicales en Estados Unidos crecieron durante la primera mitad de 2026 un 16% más que el mismo periodo, o sea, alcanzaron 16.3 millones de ventas. Esos son las ventas de los CDs musicales en formato físico. Los de vinilo crecieron algo más del 2% y así. De todas formas, acá hay algo que yo quiero traer, una frase que quiero traer de ese mismo estudio que me interesó de todo el estudio en sí, en la que da a entender que el entretenimiento se está diversificando. En el estudio dicen lo siguiente: el streaming se expande, las ventas de CD aumentan, el público joven regresa a las salas de cine y los títulos de catálogo y de televisión abierta atraen a un público enorme junto con las nuevas producciones originales de las plataformas de streaming. La industria del entretenimiento se expande, pero no siguiendo un único modelo. En otras palabras, hay diversidad de públicos para distintas plataformas, distintas interfaces, como les quieran decir. Yo creo que tanto, digamos, como la música, como los videojuegos, como cualquier parte del entretenimiento en general, mientras más opciones haya, mejor para los usuarios. Otra cosa que me pregunto es, ¿por qué se está queriendo apuntar solo a lo digital? Por un lado, ok, entiendo que es hacia lo que se apunta, hacia el futuro, es como decir hacia el futuro, que en algún momento quizás desaparezca lo físico. Bueno, más o menos no entiendo, más o menos, ¿no? Digo, pero lo que me pregunto es, ¿por qué están tan apurados en querer acelerar ese proceso? Hoy por hoy, repito, para mí, mientras más opciones, mejor.
sí, quizás en unos años solamente estemos con lo digital y ya está. Lo que me pregunto es por qué lo están queriendo acelerar ahora. ¿Será el momento? ¿No será el momento? Cuestión. Agrego otros datos más traídos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que sería IFPI por sus siglas en inglés. Son 2 o 3 datitos rápidos. Según este ente, Latinoamérica fue la región que registró mayor crecimiento de la música grabada en 2025. Tuvo una suba del 17,1%. Bueno, de eso, esa cifra, o mejor dicho, gracias a eso, supone el 16º año consecutivo de crecimiento en la región, en nuestra región, para la música grabada. De hecho, Brasil creció un 14,1% y México un 13,3%. Está bien. Esto es para música grabada. Antes, los datos que le di antes eran de Illuminate, que era para la música física en sí. A lo que voy, a lo que quiero llegar o reiterar, es en decir, la música no es lo mismo que los videojuegos, lo sé. Sino, lo que voy es que para el entretenimiento en general, como puede ser los videojuegos en particular, o la música en particular, o una película en particular, lo que sea, hay mercado para diferentes tipos de plataformas, no, para diferentes tipos de formatos, me corrijo, ya sea físico o digital. Como así también puede haber un mix o puede haber otras ideas, otras nuevas ideas. ¿Cuáles serán esas otras nuevas ideas? Bueno, el tiempo lo dirá. De hecho, este plan de Microsoft, que les había comentado antes, que se le dicen el Gran Reset, están tratando de planificar, de ver qué tipos de opciones dan a los públicos y demás para dar una opción variada. Y eso es algo que yo creo, aparte, bueno, de haber recortes, de haber despido y otras cosas, pero más allá de eso, lo que yo creo que todos deberían estarse, quizás lo están haciendo, pero las empresas dedicadas a brindar contenido, lo que deberían estar haciendo es plantearse y replantearse qué formatos y qué opciones dan al público, de qué manera llegan a ellos y de qué manera entregan su catálogo. Esto también abarca, por ejemplo, para Spotify, para Tidal, que es de música, para Netflix, para Disney Plus, para las distintas de streaming de series y películas, para todo en general. El entretenimiento en general, como con la música en particular, como con el videojuego en particular, es un mercado enorme. Cada una de sus ramas también es enorme, o sea, los videojuegos en sí son enormes, las películas en sí es un mercado enorme, la música en sí es un mercado enorme y así sucesivamente. Cada una tiene también diferentes formas o diferentes modos de llegar, es lo que yo creo. No quiero ser por demás reiterativo. Voy a cortarlo acá, dejarles todos esos datos y plantearles las 2 o 3 cosas a nivel general que fui hasta ahora. Si Google Stadia para ustedes fue una adelantada a su tiempo, ¿qué prefieren ustedes? Si el formato físico, el formato digital o ambas, como en mi caso, ¿qué es lo que más les gusta? ¿De qué modo consumen cada tipo de entretenimiento en general? Ya sea para música, para películas, para videojuegos. Y en el caso de los videojuegos les termino preguntando, ¿hacia dónde creen ustedes que va todo esto? A lo mejor me van a decir, hacia la parte del juego en la nube y la suscripción, o a lo mejor me van a decir, yo creo que le van a errar si van solamente por ahí. Y ustedes, si es que juegan, a lo mejor son muy fanáticos, a lo mejor son jugadores casuales, mediante qué dispositivos juegan, de qué forma juegan, si únicamente online, si tienen juego físico, en qué momento juegan, cuánto juegan. Bueno, todas esas preguntas y todos esos comentarios, opiniones que quieran dar, están más que invitados a hacerlo en la parte de los comentarios. Por el momento, yo cierro esto acá. Les agradezco desde ya su atención y su compañía
y los esperamos en nuestra próxima emisión de Podcast Tecnológico.